cuarta parte del libro que se llama Ligustrum Lucidum, que escribí yo, Hernán Facundo Ordiales, a continuación. 41. Il professore. En la actual Italia, pero en aquel momento parte del Imperio Romano, dícese que el profesor les comentó a sus alumnos, entre otras cuestiones, lo siguiente, con motivo del cierre del ciclo escolar. No es necesario estar de acuerdo con lo que pueda decir, pero al menos no me quedo con la incertidumbre o malestar de no haberlo dicho. Van cambiando etapas en la vida y a mí me hubiera servido que me lo hubiesen hecho presente con anterioridad. Por esto es que quisiera compartirles algo respecto de lo cual al menos yo estoy totalmente convencido, aunque puede que no lo aplique efectivamente siempre en su totalidad. El tema se podría resumir a una frase, al menos que por aproximación se expresaría así. Muchos piensan que defenderse con uñas y dientes a ellos mismos o a sus allegados es la única forma de alcanzar la felicidad, porque no es algo de un día para otro darse cuenta que estamos como humanidad mucho más estrechamente vinculados en el día a día de lo que creemos. Por lo tanto, el tiempo hasta llegar a la felicidad, que es bienestar o tranquilidad, es el tiempo que llevaría darte cuenta que el estado de guerra por defenderte a vos o a tus allegados no es la respuesta, tanto como pensar en términos un poco más amplios, es decir, bajar un poco las defensas y pensar algo más en términos de sociedad o humanidad. 42. Perfeccionismo. Una persona, tal vez relajada por demás, quejándose del perfeccionismo del compañero de trabajo y de lo poco que encontraba la parte buena a todo, dijo a otro compañero de manera vehemente: te juro que no tiene sentido lo que hace este. Buscar siempre lo que está mal, si justa y contrariamente, sería mejor buscar lo que está bien, o estar bien. En conclusión, creo que lo que busca es directa o indirectamente hacer sentir imperfectos y culpables a los demás. Y por sobre todo, y aunque no se dé cuenta, a él mismo pobre, porque no se permitiría ser feliz ya que le encontraría un defecto a la mismísima felicidad si se le presentara de frente, y la rechazaría por eso. 43. Recordar. Si recordar etimológicamente significa re, de repetición, y cordis, de corazón, es decir, repetir o volver a pasar por el corazón, serviría recordar un poco más este planeta, si es que queda suficiente tiempo al menos, antes que el despelote de contaminación, incendios, escasez y hambre en un mundo con superproducción complique demasiado las cosas. 44. Otra para la etimología. La palabra religión partiría de una base polémica para lo que implica, es decir, si etimológicamente significa re como repetición o intensidad, y ligare, ligar o lazo, es decir, volver a unir como definición, podría decirse que las religiones pueden haber tenido ese efecto dentro de quienes practican un determinado culto, tal vez. Pero respecto de unir hacia otras religiones, no habría sido de tal manera, de acuerdo a la historia, en el sentido de que han habido numerosos años de guerras entre moros y cristianos, por ejemplo, es decir, que entre diferentes religiones al menos no ha habido ese tal volver a unir, sin perjuicio de que sí pueda suceder, tal como se refirió anteriormente, dentro de un determinado culto. 45. Antología. Un músico, que ya no está, y que fue el que más convocó con su banda en Latinoamérica, si mal no recuerdo, porque en Argentina creo que sería el segundo con su banda, según datos informativos. Este músico parecería haber experimentado una evolución desde lo musical como reflejo de la faz personal. Este progreso creo que fue tal partiendo de sus dichos, según los cuales le ha resultado llamativa la circunstancia de pasar de escribir en muchas ocasiones
como forma de catarsis ante situaciones dolorosas en general, y se me vienen a la mente frases de canciones de hace varias décadas, tales como no tenemos dónde ir, somos como un área devastada, carreteras sin sentidos, religiones sin motivos, ¿cómo podremos sobrevivir? Para pasar, en referencia a su último álbum, escribir principalmente sobre una situación de bienestar incluso ante la incertidumbre, lo cual me recuerda su frase, tal vez parece que me pierdo en el camino, pero me guía la intuición. Nada me importa más que hacer el recorrido, más que saber a dónde voy. Y al final, parece confirmar lo referido en cuanto a su disco como haber arribado a una instancia deseada al haber afirmado en una oportunidad, ya escribí Fuerza Natural, me puedo morir tranquilo. 46. Poetas malditos. Los llamados poetas malditos, artistas o filósofos, ejemplo, Rimbaud, Morrison, Nietzsche, que parecen haber estado más a favor de la destrucción que la construcción, habrían sostenido que, en muchos casos, se aprende mejor de los errores que de los aciertos, y que a veces une más a la gente una catástrofe que el hecho de que les estén diciendo mediante canciones o sermones que aprendan a tratarse mejor. Muchos de estos filósofos o poetas llamados malditos miraron las cosas de esta manera. Tal vez por esto, entre otras cosas, se los ha llamado malditos, si bien aspiraban finalmente a que se aprenda o se entienda que no sirven las pequeñas maldades o pequeños chusmeríos y pequeñas bondades, y que muchas veces una catástrofe, sin perjuicio de todo lo malo que puede implicar, puede limpiar ese estancado y llamado mal llamado bienestar. 47. El tiempo o el no tiempo. En un diálogo de sobremesa se conversaba sobre el tema de la percepción respecto de lo rápido que parece pasar el tiempo cuando se repite muy similarmente un día con otro, sin buscar actividades, reuniones o lo que sea para que resulte más interesante. De esta manera, nos quedamos hablando sobre cómo a veces parece que un año se pasa como nada, y a veces, por ejemplo, hay viajes de solo una semana que los podés hablar más tiempo de lo que podés hablar respecto de lo que hiciste en un año. 48. Serrano. Un trabajador de campo, grande, no por su altura, o más bien sí por su altura, pero no física, sino por su altura moral, en muchos aspectos, criado humildemente en el campo, de trabajos duros, clima frío, cruel o calor intolerable de siestas de verano, aunque no haya cursado estudios formales, tenía esa visión tan sencilla y por lo sencilla, verídica y crudamente auténtica que muchas veces da la calle o la vida con sus golpes. Difícil olvidar algunas de sus frases o sentencias tales como lo que somos, ¿no? Porque el tiempo se pasa volando y el transcurso nuestro que tiene lugar entre el tiempo que pasó antes de nacer y el que va a pasar después de no estar, no dura prácticamente nada. 49. Todo siempre y ahora solamente para mí. Mis amigos, mis contactos, mis primos, pero, aunque sea algo natural, al igual que la usual reacción del hijo único cuando nace el siguiente, en cuanto a extrañar esa exclusividad, lo cual se podría aplicar a los amigos, contactos, primos, etc. Esto, si bien suele ser un proceder conforme a un acto impulsivo y emocional, parte de una premisa equivocada, ya que el sentimiento de empatía de una persona hacia otra no se divide porque haya más personas. Igualmente, la carnicería existente entre tantos, por celos de parientes, hermanos, amigos y demás, por la exclusividad, puede seguir tal vez por años y más, aunque para seguir tenga que sostenerse en una cuestión meramente emocional y errónea, cual se debería desvanecer ante un poco de intervención de la razón. 50. El instinto. Porque A le preguntó a C, ¿sabes por qué existe el instinto sexual? C le respondió, creería que es un deseo que está para que se perpetúe la especie, porque el individuo tiene un tiempo aproximadamente determinado de caducidad, pero es diferente a la especie que continúa en los hijos. Entonces A le preguntó, ¿y eso quién?
¿O qué lo dispone? C le respondió, la verdad, creo que es algo que viene del inconsciente, o qué sé yo, no sé. La verdad, ni idea. 51. La fortaleza del débil. En una conversación sobre la parte débil y fuerte en los vínculos humanos, uno de los interlocutores sostuvo que esto es más relativo respecto a lo que se cree. En tal sentido, refirió que frente a la fuerza física con la que la naturaleza ha dotado a algunos, a quienes son más débiles, la naturaleza suele proveerlos de mayor astucia a fin de procurar su supervivencia. Es más, en numerosas ocasiones el débil hace ostensible alarde incluso de su referida debilidad a fin de obtener mayor provecho en cada circunstancia. 52. Deseos. Le dijo don Rodolfo al verdugo de sus triunfos, quien siempre lo perseguía porque quería tener lo que tenía Rodolfo, incluso destruir la felicidad de Rodolfo: te deseo lo mejor y que tengas siempre más que yo si es necesario, sé lo que quiero para mí, y que tengas más no es mi problema. 53. ¿Dónde, cómo, cuándo y por qué? Cuando se le preguntó a una persona el porqué de haberse mudado desde la gran ciudad a un pequeño pueblo, ésta respondió: aquí se puede estar un poco más distendido, incluso en cuanto a dónde, cómo, cuándo y por qué se tiene que tomar cada una de las decisiones. 54. No sé. Aunque la gente le preguntaba insistentemente a este vecino por qué respondía con un no sé ante las consultas por sus planes futuros y demás, este no se inquietaba y sencillamente respondía que el no saber de él poseía muchas veces cimientos más sólidos que las supuestas certezas de algunos. 55. De elecciones. Se ha sostenido, desde el ámbito de la filosofía, que el individuo en muchas oportunidades puede creer que decide él, cuando es la inercia de la conciencia social o costumbres de un lugar y tiempo determinado lo que decide o establece qué se hace. En tal sentido, y pese a la conocida posible dificultad existente, podría haber consultado honestamente consigo mismo en varias oportunidades y consecuentemente haber decidido de manera auténtica y con mayor libertad, pese a que siempre puedan existir opiniones o resistencias por parte de alguien o varios. 56. Nacionalismo. Se ha distinguido en un diálogo la existencia de al menos dos posibles tipos de nacionalismos. Por un lado, el nacionalismo como manera de exaltar lo propio, para mostrarlo como superior a lo extranjero, sirviendo de excusa para conflictos de todo tipo. Y, por otro lado, el nacionalismo como sentido de pertenencia a determinado país, con sus determinados usos y costumbres, respetando lo ajeno y no utilizándolo como vara reduccionista al desarrollo económico, a modo de único índice para decidir si un país es mejor que otro o no. 57. Basurero. Un solitario caminante en la ciudad de Buenos Aires se detuvo ante una persona al verla al lado de un basurero y le dijo: toma, te doy unos pesos. A esta actitud le respondió: gracias, me vienen bien, pero no me tenga lástima, señor, porque yo haga lo que hago. Mi vida misma le puede parecer que la tiré a la basura, y tal vez sea así, aunque mis días se pasen mucho más tranquilos y a gusto que los de varios millonarios, pero después de todo, ¿qué importa tanto mi vida? Es cuestión de tiempo que la misma se vaya pasando solita. Lo que sí, me queda pendiente darle un buen abrazo al mundo antes de irme. Solo me importa eso porque se nota que le hace falta. Como creo que a usted también, aunque por respeto y el estado de mi ropa no cree educado a hacerlo. Fin. O final. Final.